El zumbido constante de las máquinas de coser inundaba la fábrica textil LuxCorp, cuando Rebeca Gómez entró caminando como si intentara pisar huevos sin romperlos. Con su libreta de supervisión apretada contra el pecho y el cabello rebelde domado en un moño improvisado, lanzaba miradas nerviosas a cada rincón del galpón. «Buenos días, señoritas», exclamó con una voz que pretendía ser autoritaria, pero salió como un chillido de ratón asustado. «Hoy tenemos que terminar la colección primavera-verano antes del mediodía, y no quiero ni un solo hilo fuera de lugar, ¿entendido?». Sus palabras provocaron sonrisas disimuladas entre las costureras. Todas sabían que detrás de esa fachada de supervisora estricta se escondía una chica de 26 años que temblaba como gelatina ante la más mínima crisis. «Rebequita, ¿ya viste quién está en la oficina principal?», susurró Lorena, su mejor amiga y confidente, acercándose con disimulo mientras ajustaba una manga. «Dicen que es el hijo del dueño. Un bombón inalcanzable, claro, pero no cuesta nada mirarlo, ¿eh?». «No me interesan los chismes, Lore», respondió Rebeca alzando la barbilla, «y menos si son sobre algún niño rico que seguramente no sabe distinguir entre un dobladillo y un...». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando sus ojos se posaron en la puerta de cristal, donde un hombre alto conversaba con el gerente. El sol de la mañana que entraba por los ventanales lo iluminaba como si fuera una aparición, dibujando su silueta atlética y ese perfil que parecía tallado por algún escultor obsesionado con la perfección. «¿Quién demonios es ese?», susurró, traicionando su supuesta indiferencia. «Diego Altamirano», respondió Lorena con una sonrisa triunfal. «El heredero del imperio LuxCorp. Dicen que estudió diseño en Milán y que tiene un ojo implacable para la moda». La puerta se abrió y el hombre en cuestión comenzó a recorrer el galpón con paso seguro. Rebeca sintió cómo su corazón se convertía en una batidora descontrolada. Ajustó su postura, alisó arrugas imaginarias de su falda y se preparó para su mejor actuación de supervisora competente. «Buenos días», saludó Diego al pasar junto a ella, con una voz que sonaba como terciopelo líquido. «Buenos», balbuceó Rebeca maldiciéndose internamente. «El día está muy bueno, señor, buenos días». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del hombre antes de continuar su recorrido. Rebeca quería que la tierra se abriera y la tragara. En su lugar dio media vuelta y se dirigió al almacén de telas. Necesitaba esconderse unos minutos para recuperar la compostura. El almacén era su santuario secreto. Ahí, entre rollos de seda italiana y algodón egipcio, guardaba sus diseños ocultos y los vestidos que creaba en madrugadas robadas al sueño. Nadie sabía de su talento, excepto Lorena. Para el resto, ella era solo la supervisora nerviosa que había ascendido desde la línea de producción por su obsesión con los detalles. «Respira, Rebeca, respira», se dijo a sí misma cerrando los ojos. El sonido de un movimiento entre las cajas la paralizó. Algo se arrastraba por el suelo. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio una pequeña lagartixa verde avanzando directamente hacia ella. «No, por favor, vete», suplicó en un susurro, retrocediendo hasta chocar contra la pared. La lagartixa, como dispuesta a cumplir su peor pesadilla, aceleró el paso. Rebeca intentó mantener la calma, pero cuando el reptil hizo un movimiento brusco, todo su autocontrol se desplomó como un castillo de naipes. El grito que salió de su garganta podría haber resquebrajado cristales. Saltó como impulsada por un resorte, y cegada por el pánico, se lanzó hacia la puerta, chocando de frente con algo sólido y cálido que acababa de entrar. El impacto la hizo trastabillar, pero antes de caer, unos brazos fuertes la sostuvieron. Cuando abrió los ojos, se encontró acurrucada contra el pecho de Diego Altamirano, con sus manos aferradas a la camisa de él, como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. «¿Está bien?», preguntó él, con genuina preocupación en sus ojos color miel. «Hay una bestia ahí», señaló hacia el suelo, donde la inofensiva lagartixa observaba la escena con aparente curiosidad. Una risa contenida vibró en el pecho de Diego.
Rebeca se dio cuenta entonces de su posición. Estaba prácticamente colgada de él, con una pierna levantada como bailarina de ballet amateur y el rostro hundido en su camisa que seguramente costaba más que su sueldo mensual. Se separó de un salto, tan bruscamente que tropezó con un rollo de tela y habría caído de espaldas si Diego no la hubiera sujetado nuevamente. «Parece que tengo que seguir sosteniéndola, supervisora», comentó él con un brillo divertido en su mirada. «No, yo lo siento mucho, señor Altamirano», balbuceó ella. «No suelo lanzarme así sobre los clientes. Digo, sobre los jefes, digo». Él la soltó suavemente, asegurándose de que estuviera estable. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Todo el mundo sabe quién es usted», respondió Rebeca intentando componerse. «Lo que nadie sabe es qué hace el heredero de LuxCorp en un almacén de telas polvoriento». Diego sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro de atractivo a devastador. «Buscaba algo interesante», respondió, y su mirada se desvió hacia un perchero casi oculto donde colgaba un vestido cubierto parcialmente por una tela. «Y creo que lo encontré». Se acercó al vestido antes de que Rebeca pudiera impedirlo. Con delicadeza, retiró la tela protectora revelando un diseño de líneas imposibles que parecía desafiar toda lógica de la confección tradicional. «¿Quién hizo esto?», preguntó con asombro genuino. Rebeca palideció. Su secreto mejor guardado estaba ahora expuesto ante los ojos del heredero de LuxCorp. El vestido rojo que había terminado la noche anterior, su mayor orgullo y su más profundo secreto, ahora pendía entre las manos de Diego Altamirano como una confesión involuntaria de sus sueños ocultos. «Yo», comenzó a decir, pero la puerta se abrió de golpe. «Rebeca», exclamó Lorena, «escuchamos un grito. ¿Estás...?» Su voz se apagó al ver a Diego sosteniendo el vestido. «Oh, Dios mío». Y así, en cuestión de segundos, el secreto mejor guardado de Rebeca Gómez comenzó a desenredarse como un hilo suelto en una prenda mal cosida. «¿Tú lo creaste?». La voz de Diego flotó en el espacio como una nota musical perfecta. La tensión en el almacén podía cortarse con tijeras de sastre. 3 pares de ojos clavados en la prenda carmesí que colgaba entre ellos como una confesión inesperada. «Fue un experimento», murmuró Rebeca, recuperando su capacidad de habla. «Nada importante». «¿Nada importante?». Diego giró el vestido observando cada detalle con mirada analítica. «Este corte asimétrico es revolucionario, y la forma en que has fusionado el encaje con la seda, esto es arte, no un experimento». Lorena tosió discretamente. «Creo que debería volver al trabajo», dijo guiñándole un ojo a Rebeca antes de desaparecer por la puerta. Solos, el heredero de LuxCorp y la supervisora nerviosa, unidos por un vestido rojo que nunca debió ser descubierto. «Por favor», suplicó Rebeca extendiendo las manos, «nadie debe saber que yo... ¿Que tú qué? ¿Que tienes un talento extraordinario?». Diego colgó el vestido con reverencia. «¿Cuánto tiempo llevas diseñando en secreto?». Rebeca mordisqueó su labio inferior. «Desde siempre, supongo. Mi abuela me enseñó cuando era pequeña. Vivíamos en El Mirador, un barrio donde los sueños rara vez sobrepasan las azoteas». Diego asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. El Mirador era el epítome de lo que los ricos llamaban zona complicada, un laberinto de callejones donde la lucha diaria era el pan de cada familia. «¿Por qué lo escondes?». La pregunta era sencilla, pero cargada de implicaciones. Rebeca se alejó, fingiendo ordenar unas muestras de tela. «No todos nacimos con un apellido que abre puertas», contestó con un filo inesperado en su voz. «Algunas tenemos que conformarnos con mirar por la cerradura». Un silencio cargado se instaló entre ambos. Diego la observaba como quien descubre un diamante en bruto entre piedras comunes. «En 3 días hay un desfile en el Hotel Miraflores», anunció él, acercándose un paso. «Quiero que ese vestido esté ahí». Rebeca soltó una carcajada nerviosa que resonó entre las estanterías. «¿Está bromeando? Ese hotel es...». Hizo un gesto vago con las manos. «Demasiado para mí, y mis diseños no están listos para brillar», completó él. «Creo que te equivocas». Un murmullo de voces se filtraba desde el taller. El incidente de la lagartixa ya corría de boca en boca,
transformándose en una historia cada vez más exagerada sobre cómo la supervisora había saltado literalmente a los brazos del heredero. «Ya soy el hazmerreír de la fábrica», suspiró ella. «No necesito añadir diseñadora fracasada a mi currículum de humillaciones». Diego metió las manos en los bolsillos de su traje italiano. «Te propongo una apuesta». Sus ojos brillaron con determinación. «Si ese vestido no causa sensación, renunciaré a mi puesto en el consejo directivo». «¿Qué? No». Rebeca casi tropezó con una caja. «¿No puede arriesgar eso por una desconocida?», sonrió él. «No lo hago por ti. Lo hago por la industria que algún día heredaré. Necesitamos talento fresco, no solo nombres conocidos». Algo en su tono sincero hizo que el corazón de Rebeca diera un vuelco inesperado. Por primera vez desde que lo vio, notó algo más que su apariencia perfecta. Había pasión genuina en sus palabras. «¿Y si acepto, qué gano yo?» «La oportunidad de cambiar tu vida», respondió con naturalidad. «Y si no funciona, te garantizo un ascenso con aumento salarial». Rebeca entrecerró los ojos con suspicacia. ¿El niño rico comprando voluntades? Muy original. En lugar de ofenderse, Diego soltó una carcajada que transformó su rostro. Las líneas serias se suavizaron revelando a un hombre más joven, más auténtico. «No estoy comprando nada. Estoy invirtiendo en talento». El reloj en la pared marcaba las 10. La jornada avanzaba y el incidente de la mañana seguramente había generado un caos en el taller. «Tengo que volver», murmuró Rebeca moviéndose hacia la puerta. «Las chicas deben estar inventando teorías sobre mi ausencia». Diego la siguió, deteniéndose justo en el umbral. La luz que entraba por las ventanas del galpón le daba un aspecto casi irreal, como una aparición de revista que alguien había recortado y pegado en medio de la fábrica. «Entonces», insistió, «¿aceptas mi apuesta?» Algo vibraba en el aire entre ellos, una tensión que no era solo profesional, una corriente magnética que tiraba en ambas direcciones. «Ni siquiera sé quién usaría ese vestido», protestó Rebeca débilmente, sintiendo cómo su resistencia se desmoronaba. «Juliana Méndez estará en el desfile», soltó él como quien no quiere la cosa. Rebeca jadeó involuntariamente. Juliana Méndez era la supermodelo del momento, el rostro de las campañas más exclusivas. «Imposible», exclamó. «Ella solo usa Dior Chanel. Y ahora usará un Rebeca Gómez», completó Diego con una sonrisa victoriosa. «Ya lo he arreglado». La indignación atravesó a Rebeca como un relámpago. «¿Cómo se atreve a decidir sobre mi trabajo sin consultarme?» «Eso es oportunismo empresarial», admitió él sin remordimiento. «¿Prefieres seguir escondiendo tus creaciones o darles la oportunidad que merecen?» El taller entero observaba disimuladamente la escena. La supervisora y el heredero, enfrascados en una conversación intensa que parecía chispear visiblemente. «Un mes», negoció Rebeca, sorprendiéndose a sí misma. «Si acepto y fracaso, quiero un mes de vacaciones pagadas además del ascenso». Los labios de Diego se curvaron en una sonrisa apreciativa. «Dura negociadora, me gusta». Extendió su mano para sellar el acuerdo. Cuando Rebeca la tomó, una corriente eléctrica subió por su brazo. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció estirarse como caramelo caliente. «Trato hecho, señorita Gómez», dijo él con voz suave. «Trato hecho, señor Altamirano», respondió ella, intentando ignorar el cosquilleo en su estómago. La noticia se propagó por la fábrica como fuego por gasolina. Para el mediodía, todas las costureras sabían que la jefa Rebeca tendría un vestido en el exclusivo desfile del Hotel Miraflores. Las teorías sobre su relación con Diego Altamirano se multiplicaban con cada hora que pasaba. «Te has vuelto completamente loca», le susurró Lorena durante el almuerzo. «¿Sabes quién estará en ese desfile? La crème de la crème, gente que gasta en un cóctel lo que nosotras ganamos en un mes». Rebeca picoteaba su ensalada sin apetito, con la mente zumbando de posibilidades y terrores. «No tengo opción. Ya envió el vestido», murmuró. Esta mañana 2 asistentes vinieron a recogerlo mientras estaba en la oficina de recursos humanos. «Dios mío», exclamó Lorena, «todo esto es tan telenovela venezolana».
Una donde la protagonista termina humillada públicamente, añadió Rebeca con pesimismo. Lorena le dio un golpecito cariñoso en el hombro. O donde la chica del barrio conquista al mundo con su talento y al guapo heredero con su autenticidad. Al otro lado de la cafetería, Diego conversaba con el gerente general. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia Rebeca, estudiándola con una expresión indescifrable. «El desfile es en 3 días», murmuró Rebeca sintiendo náuseas anticipadas. «¿Y si Juliana Méndez se niega a usar mi vestido? ¿Y si se ríen de mi diseño? ¿Y si triunfas y tu nombre aparece en todas las revistas de moda?», contrarrestó Lorena. «A veces hay que saltar al vacío para descubrir que puedes volar». El teléfono de Rebeca vibró con una notificación, un mensaje de un número desconocido. Reinaldo Mota confirmó su asistencia al desfile. Estará en primera fila. D.A. El tenedor resbaló de los dedos temblorosos de Rebeca. Reinaldo Mota, el diseñador más influyente de Latinoamérica, el hombre que podía hacer o destruir carreras con un simple comentario. Lorena, susurró con voz estrangulada, «Creo que voy a desmayarme». Su amiga le arrebató el teléfono y leyó el mensaje. Sus ojos se abrieron como platos. «Rebeca Gómez», dijo con solemnidad, «tu vida está a punto de cambiar para siempre». La habitación de Rebeca parecía haber sido víctima de un huracán categoría 5. Prendas descartadas cubrían cada superficie disponible, mientras ella, en ropa interior y con el cabello envuelto en una toalla, contemplaba su armario vacío con expresión de derrota absoluta. «No puedo ir», declaró, dejándose caer sobre la cama. «Es oficial. No tengo nada que ponerme». Lorena, quien había llegado 1 hora antes con una maleta llena de artillería de emergencia, revolvía entre sus propias cosas con determinación militar. «Deja el dramatismo para las telenovelas», replicó. «Una diseñadora sin ropa es como un chef sin hambre. Una contradicción andante». El reloj digital parpadeaba implacable. 18:42. El desfile comenzaría a las 20:00 horas. La cuenta regresiva aumentaba la presión arterial de Rebeca con cada minuto que transcurría. «No soy diseñadora», murmuró pateando un zapato solitario. «Soy una impostora jugando a los disfraces». Lorena se enderezó con una expresión que no admitía réplicas. «Vas a ponerte esto», anunció sacando un vestido negro sencillo pero elegante. «Y estos tacones», añadió, mostrando unos estiletos que parecían instrumentos de tortura medieval. Rebeca observó los zapatos con genuino terror. «Me matarán antes de llegar al taxi». «La belleza duele, cariño», sentenció Lorena con una sonrisa malévola. «Ahora siéntate. Toca maquillaje». Mientras Lorena transformaba su rostro con pinceles y sombras, Rebeca intentaba controlar los pensamientos catastróficos que bombardeaban su mente. Juliana Méndez rechazando su vestido, el público riéndose, Reinaldo Mota señalándola con desdén, Diego avergonzado de haberla descubierto. «Estás hiperventilando», advirtió Lorena. «Respira». «Voy a vomitar», confesó Rebeca. «Sobre mi vestido prestado no te atreverías». El timbre sonó, provocando que Rebeca saltara como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «No estoy lista», chilló. Lorena corrió a abrir, regresando con una expresión mezcla de asombro y diversión. «Tu príncipe azul ha enviado un carruaje», anunció. «Hay una limusina esperándote abajo». Rebeca asomó la cabeza por la ventana del pequeño apartamento. Efectivamente, un auto negro y elegante desentonaba completamente con el barrio de fachadas desgastadas y tendederos improvisados. «Imposible», murmuró. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. «La limusina te llevará al hotel. Te espero en la entrada. Da». 40 minutos después, tras una batalla épica con los tacones y 3 ataques de pánico sucesivos, Rebeca descendía del vehículo frente al Hotel Miraflores. El edificio Art Deco se alzaba majestuoso, iluminado por reflectores estratégicos que lo hacían brillar como una joya en la noche. «Señorita Gómez», saludó el chofer abriéndole la puerta. «El señor Altamirano la espera en el vestíbulo». Cada paso era un acto de fe. Sus tobillos amenazaban con doblarse a cada movimiento, y la sensación de estar disfrazada
aumentaba su incomodidad. El peso de las miradas ajenas caía sobre ella como plomo. En el vestíbulo, rodeado de personas elegantes que reían con copas de champán en mano, Diego destacaba como una estrella en una constelación ordinaria. Traje impecable, postura perfecta, sonrisa calibrada. Al verla, algo cambió en su expresión. Se acercó con paso decidido, ignorando a dos mujeres que intentaban captar su atención. «Llegaste», dijo, y esa simple palabra sonó como un suspiro de alivio. «Técnicamente», respondió Rebeca, aferrándose al bolso prestado. «Físicamente estoy aquí, pero mentalmente podría estar en coma». Diego sonrió, revelando un hoyuelo que ella no había notado antes. «Estás guapísima», comentó ofreciéndole su brazo. «¿Lista para conocer el backstage?» «¿El backstage?», repitió ella con voz estrangulada. «Pensé que estaría entre el público, preferiblemente en la última fila, posiblemente escondida bajo un asiento». Diego soltó una carcajada que atrajo miradas curiosas. «Tu vestido está a punto de desfilar. Tienes que estar tras bambalinas». El pánico debió reflejarse claramente en su rostro, porque Diego acercó su rostro al de ella y susurró: «Estaré contigo en cada paso. Confía en mí». Algo en su tono, en el calor de su aliento cerca de su oído, provocó una reacción inesperada. El miedo se transformó en una extraña mezcla de anticipación y valentía. «Vamos», dijo ella irguiendo los hombros, antes de que recobre la cordura. El backstage era un caos controlado. Modelos semidesnudas, estilistas corriendo, asistentes gritando órdenes. Rebeca se sintió inmediatamente fuera de lugar, como una turista perdida en una gran ciudad sin mapa. «Por aquí», indicó Diego, guiándola entre el laberinto humano. Y entonces lo vio. Su vestido rojo resplandeciente bajo las luces, colgado junto a creaciones de diseñadores renombrados. Se detuvo en seco. «Es real», murmuró. «Está realmente aquí». Una mujer alta y delgada se acercó con paso felino. Rebeca la reconoció al instante. Juliana Méndez, con su 1,80 m de piernas interminables y sus pómulos esculpidos. «¿Tú eres la misteriosa Rebeca?», preguntó con acento argentino. «Tu vestido es una maravilla, querida, aunque el cierre necesita un ajuste urgente». Diego lanzó una mirada inquisitiva a Rebeca. «¿Puedes solucionarlo?». Antes de poder responder, un asistente se acercó corriendo. «¡Emergencia!», anunció. «El cierre se atascó completamente. No sube ni baja». El tiempo pareció detenerse. Todas las miradas convergieron en Rebeca. Su instinto tomó el control. Sin pensar, se acercó al vestido, examinando el problema con ojo clínico. «Necesito unas pinzas pequeñas y un imperdible», solicitó con autoridad. Alguien colocó las herramientas en su mano. Con la precisión de un cirujano, manipuló el mecanismo atascado. Sus dedos, acostumbrados a trabajar con telas y costuras desde la infancia, encontraron rápidamente la solución. «Listo», anunció, justo cuando el altavoz anunciaba que quedaban 5 minutos para el inicio. Juliana sonrió, genuinamente impresionada. «Manos mágicas», comentó. «Ahora, ¿me ayudas a ponérmelo?». El vestido se deslizó por el cuerpo de la modelo como si hubiera sido creado específicamente para ella. La tela abrazaba cada curva con precisión matemática, y el color rojo intenso contrastaba perfectamente con su piel olivácea. Rebeca contuvo la respiración. Su creación, nacida en noches solitarias bajo la luz amarillenta de su pequeño apartamento, ahora cobraba vida en el cuerpo de una de las modelos más cotizadas del mundo. «Es perfecto», susurró alguien a su espalda. Diego observaba la escena con una mezcla de orgullo y fascinación que hizo que el corazón de Rebeca diera un vuelco. El presentador llamó a todas las modelos a sus posiciones. Juliana, antes de partir, tomó las manos de Rebeca entre las suyas. «Gracias por este honor», dijo con sinceridad. «Tu talento merece ser reconocido». Y con esas palabras desapareció entre el tumulto, llevando consigo el sueño materializado de una chica de barrio. «Ven», Diego tomó su mano. «Tenemos asientos en primera fila». El salón principal del Hotel Miraflores resplandecía con luces estratégicamente colocadas.
La pasarela, un camino blanco y puro, se extendía como una invitación al espectáculo. Rebeca tragó saliva al ver a la audiencia. Editores de revistas, celebridades, influencers, todos con ese aire de superioridad que solo el dinero y el poder pueden otorgar. «No pertenezco aquí», murmuró. Diego apretó suavemente su mano. «Después de esta noche, todos querrán que pertenezcas». Las luces se atenuaron. La música comenzó a vibrar en las paredes. El desfile dio inicio. Cada modelo era una visión de elegancia y sofisticación. Rebeca observaba hipnotizada, contando mentalmente los turnos que faltaban para que su vestido apareciera. Y entonces sucedió. Juliana Méndez emergió bajo los reflectores, envuelta en el rojo intenso de su creación. Un silencio breve pero significativo precedió a un murmullo colectivo de apreciación. El vestido se movía como agua escarlata, fluyendo con cada paso de la modelo. La asimetría que tanto había preocupado a Rebeca ahora parecía revolucionaria, vanguardista. Las miradas seguían embelesadas el recorrido de Juliana por la pasarela. «Están encantados», susurró Diego en su oído. «Mira sus expresiones». Rebeca apenas podía respirar. La emoción formaba un nudo en su garganta mientras observaba a la gente tomando fotografías, comentando, señalando su creación con gestos aprobatorios. Al final de la pasarela, Juliana hizo una pausa dramática, permitiendo que todos apreciaran cada detalle del vestido. Su mirada buscó a Rebeca entre el público y al encontrarla, le guiñó un ojo cómplice. Ese pequeño gesto desató algo dentro de ella. Por primera vez en su vida, Rebeca Gómez se sintió verdaderamente vista. El desfile concluyó con el tradicional paseo final de todas las modelos, encabezadas por el diseñador principal. Juliana, al pasar frente a sus asientos, tomó sorpresivamente la mano de Rebeca y la arrastró a la pasarela entre aplausos. «La creadora de este magnífico vestido rojo», anunció la modelo, elevando el brazo de Rebeca como si hubiera ganado un combate. Las cámaras dispararon flashes a su alrededor. El público aplaudía con entusiasmo. Rebeca, aturdida y deslumbrada, apenas registraba lo que sucedía. «Sonríe», le indicó Juliana entre dientes. «Es tu momento». Al bajar de la pasarela, aún temblando de emoción, Rebeca buscó instintivamente a Diego entre la multitud. Lo encontró conversando con un hombre mayor, elegante y de expresión severa. «¡Rebeca!», la llamó Diego al verla. «Ven, quiero presentarte a alguien». Con pasos inseguros, Rebeca se acercó. El hombre la observaba con intensidad crítica, evaluándola sin disimulo. «Señorita Gómez», dijo Diego formalmente. «Le presento a Reinaldo Mota». El tiempo pareció congelarse. Reinaldo Mota, la leyenda viviente del diseño latinoamericano, el hombre cuya opinión podía catapultar o destruir carreras, estaba frente a ella, estudiándola como quien examina una joya de dudosa procedencia. «Así que tú eres la modista del vestido rojo», comentó con voz profunda. «Interesante, muy interesante». Sus ojos, agudos como agujas, se clavaron en los de Rebeca. «Me gustaría hablar contigo», añadió, «en privado». El amanecer pintaba el cielo con tonos violáceos cuando Rebeca llegó a la fábrica. La noche había sido una sucesión de emociones tan intensas que apenas había podido dormir. Su conversación con Reinaldo Mota seguía reproduciéndose en su mente como una melodía imposible de olvidar. «Tienes algo que no se aprende en escuelas de diseño», le había dicho el célebre modista, examinando el portafolio improvisado que Diego había preparado con fotografías de sus creaciones secretas. «Una visión única, salvaje pero sofisticada. Me interesa observar tu evolución». La fábrica dormitaba en penumbras. Le gustaba llegar antes que nadie, disfrutar del silencio antes de que las máquinas despertaran con su sinfonía metálica. Se dirigió hacia su pequeña oficina y encendió la luz. Un sobre elegante reposaba sobre su escritorio. Su nombre, escrito con caligrafía impecable, brillaba en la tenue iluminación. Dentro, una simple nota y una llave magnética. Terraza Norte, 8:00 p.m. «Si quieres continuar nuestra conversación, Diego». «¿Conversación?», murmuró para sí misma. Apenas intercambiamos palabras coherentes después del desfile. Era cierto.
Tras el encuentro con Reinaldo, todo había sido un torbellino de presentaciones, felicitaciones y miradas curiosas. Diego había permanecido a su lado como un guardián silencioso, pero entre el tumulto apenas habían podido hablar. La jornada transcurrió entre felicitaciones de sus compañeras y miradas especulativas. La noticia de su éxito en el desfile había corrido como pólvora, transformándola de supervisora estricta a celebridad emergente en cuestión de horas. «Cuéntanos todo», exigió Lorena durante el almuerzo, rodeadas por un grupo de costureras ávidas de detalles. «¿Es verdad que Reinaldo Mota te ofreció trabajo?» Rebeca sintió un hormigueo incómodo en la nuca. No le gustaba ser el centro de atención. «Solo conversamos», respondió jugueteando con su ensalada. «Fue educado». ¿Educado? 2 minutos. ¿Por qué vio a luz? Las horas avanzaban con lentitud exasperante. Debe ser los despreciables. Mientras las últimas habla, la Rebeca refirió a refrescarse. El espejo le devolvió la imagen de una mujer con ojeras mal disimuladas y pelo revuelto. «Patética», murmuró a su reflejo. Sin maquillaje de rescate ni tacones de emergencia, tendría que improvisar. Soltó su cabello de la cola práctica que usaba para trabajar y lo cepilló con los dedos. Un toque de bálsamo labial fue su única concesión a la vanidad. La terraza norte era un secreto a voces dentro de LuxCorp. Ubicada en el último piso del edificio principal, originalmente había sido diseñada como área de fumadores, pero con el tiempo se transformó en un refugio informal para reuniones discretas entre ejecutivos. La puerta cedió con un suave pitido cuando deslizó la tarjeta magnética. El aire nocturno la recibió con una caricia fresca, trayendo consigo el perfume de la ciudad, una mezcla de asfalto caliente, comida callejera y promesas efímeras. Diego estaba de pie junto al barandal, contemplando el paisaje urbano que se extendía como un mar de luces titilantes. La luz ambarina del atardecer delineaba su silueta, suavizando los bordes afilados de su porte ejecutivo. «Pensé que no vendrías», dijo sin voltearse, como si hubiera sentido su presencia. «Consideré todas las razones para no hacerlo», admitió Rebeca, avanzando hasta situarse junto a él. Pero la curiosidad ganó. Una mesa pequeña aguardaba en un rincón, con 2 copas y una botella de vino. Nada ostentoso, pero claramente premeditado. «¿Celebramos algo específico?», preguntó ella, señalando con un gesto la botella. «Tu debut triunfal», respondió él, ofreciéndole una copa. «Y quizás el inicio de algo importante». La ambigüedad de sus palabras flotó entre ambos mientras tomaban asiento. La ciudad bajo ellos continuaba su danza luminosa, ajena al pequeño universo que comenzaba a formarse en aquella terraza. «¿Hablaste con Reinaldo?», comentó Diego tras un silencio contemplativo. «No suele interesarse en novatos. Te felicito». «No parecías sorprendido», observó Rebeca. «¿Lo planeaste?». Una sonrisa enigmática curvó los labios de Diego. «Digamos que facilité el encuentro. El resto fue mérito tuyo». La brisa nocturna agitó el cabello de Rebeca, enviando mechones rebeldes sobre su rostro. Al apartarlos, notó la intensidad con que Diego la observaba. «¿Por qué yo?». La pregunta escapó antes de que pudiera filtrarla. «De todas las personas en esa fábrica, ¿por qué decidiste apostar por mí?». Diego tomó un sorbo de vino, como si necesitara tiempo para elaborar su respuesta. «Crecí rodeado de talento fabricado», comenzó. «Diseñadores que crean para impresionar a otros diseñadores, no para vestir personas reales. Tu trabajo es diferente, honesto. Viene de un lugar auténtico». «Mi abuela», murmuró Rebeca, sintiendo un nudo en la garganta. «Ella me enseñó a coser cuando era pequeña. Vivíamos en una habitación minúscula en el mirador. Convertíamos sábanas viejas en vestidos de princesa». Diego escuchaba con genuino interés, sus ojos fijos en ella como si estuviera descifrando un mapa hacia un tesoro oculto. «La magia con pocos recursos», asintió. «Eso te dio una creatividad que no se aprende en escuelas de diseño». La noche avanzaba envolviendo la terraza en un manto de intimidad creciente. Hablaron de diseño, de sueños aplazados
de inspiraciones inesperadas. Con cada palabra compartida, un puente invisible se fortalecía entre dos mundos aparentemente irreconciliables. ¿Conociste a mi padre?, preguntó Diego tras una pausa significativa. Solo de vista, respondió Rebeca, en los eventos anuales de la empresa. Era un visionario en los negocios, continuó él con voz melancólica, pero tenía una visión limitada sobre el arte. Para él la moda era una ecuación matemática, inversión más tendencia igual a ganancias, y para ti, expresión, revolución, identidad, enumeró con pasión creciente. Quiero transformar LuxCorp en algo más que una fábrica exitosa. Quiero que sea un semillero de talentos como tú. La sinceridad en su voz era hipnótica. Por primera vez, Rebeca vio más allá del heredero privilegiado. Había un soñador oculto bajo capas de responsabilidad impuesta. Casi sin darse cuenta, sus manos se encontraron sobre la mesa. Un contacto sutil pero electrizante que envió ondas expansivas por todo su cuerpo. Sus miradas se entrelazaron en un diálogo silencioso más elocuente que cualquier palabra. Diego se inclinó lentamente hacia ella. Rebeca contuvo la respiración, dividida entre anticipación y pánico. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando el sonido estridente de un teléfono rompió el hechizo. «Lo siento», murmuró Diego, retrocediendo abruptamente para atender la llamada. El momento se había esfumado. Rebeca aprovechó esos segundos para reorganizar sus pensamientos dispersos. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era un cuento de hadas. Él pertenecía a un mundo donde personas como ella eran empleados anónimos, piezas reemplazables en una maquinaria lucrativa. «Debo irme», anunció cuando Diego regresó. «Mañana tengo turno temprano». «Rebeca», la llamó mientras ella recogía su bolso. «Hay algo importante que quiero proponerte. Un proyecto nuevo para la empresa. Podemos hablarlo mañana en horario laboral», respondió con repentina formalidad. «No es una cuestión laboral, dudó, buscando las palabras adecuadas. «Es una oportunidad para ambos». Algo en su tono la detuvo. La Rebeca, cautelosa, le advertía que no escuchara, que mantuviera la distancia profesional. Pero otra parte de ella, la que había soñado desde niña con algo más grande que su realidad, la instaba a quedarse. «Te escucho», cedió finalmente. La mañana siguiente, la fábrica zumbaba con un rumor nuevo. Rebeca había sido vista saliendo del edificio principal a altas horas de la noche. Las especulaciones florecían como maleza en terreno fértil. «Dicen que estabas con el jefe», susurró Lorena mientras revisaban unas muestras. «¿Y bien?» «Solo hablamos», respondió Rebeca, incómoda con la atención. «Me ofreció expandir mi rol en la empresa». No mencionó el casi beso, ni la manera en que su corazón había galopado desbocado cuando sus manos se tocaron. Algunas cosas debían permanecer como secretos atesorados. Una costurera se acercó con expresión incómoda. «Rebeca, hay comentarios», comenzó con voz insegura. «Algunas personas están diciendo que todo esto del diseño es una estrategia para, ascender rápido». El calor subió por su cuello hasta incendiar sus mejillas. «¿Insinúan que estoy usando a Diego para conseguir privilegios?», preguntó, sintiendo cómo la indignación burbujeaba en su interior. La mujer asintió tímidamente. «Rosemary de Contabilidad dice que te vio entrando a su oficina varias veces antes del desfile». «Para reuniones de trabajo», exclamó Rebeca, atrayendo miradas curiosas. «Estábamos organizando mi participación en el evento, pero el daño ya estaba hecho». Podía sentir las miradas suspicaces siguiéndola durante toda la jornada, los cuchicheos que se silenciaban cuando ella se acercaba. Por la tarde, un email corporativo llegó a su bandeja de entrada. Formal, impersonal, pero con implicaciones que hicieron que su estómago se contrajera. «Estimada señorita Gómez, se solicita su presencia en la Oficina de Recursos Humanos mañana a las 9:00 a.m. para discutir su actual posición y posibles reconfiguraciones en la estructura de supervisión. Atentamente, Departamento RRHH». El mensaje parecía escrito en un idioma extranjero. ¿Reconfiguraciones? ¿Estaban considerando despedirla? ¿Los rumores habían llegado tan alto? Con dedos temblorosos, marcó el número de Diego.
La llamada fue directamente al buzón de voz. Una sombra se proyectó sobre su escritorio. Al levantar la mirada, se encontró con el gerente general observándola con expresión indescifrable. «Señorita Gómez», dijo con formalidad estudiada, «el señor Reinaldo Mota ha solicitado una reunión con usted. Su asistente llamó personalmente para confirmar una entrevista mañana en su atelier». La noticia quedó suspendida en el aire como una promesa brillante y aterradora. «¿Mañana?», repitió, recordando la citación de Recursos Humanos. «Pero las prioridades de la empresa han sido ajustadas», continuó el gerente con un dejo de rigidez en su voz. «El señor Altamirano considera que esta oportunidad es más importante que cualquier reunión interna». Antes de que pudiera procesar completamente lo que ocurría, el gerente dejó sobre su escritorio una tarjeta elegante con la dirección del exclusivo estudio de Reinaldo Mota. La puerta de su oficina se cerró, dejándola sola con un torbellino de preguntas sin respuesta. Afuera, en el taller, la vida continuaba. Máquinas cosiendo futuros anónimos, hilos entrelazándose en patrones previsibles. Pero para Rebeca, los hilos de su propia vida comenzaban a tejer un diseño inesperado, lleno de nudos complejos y puntadas atrevidas. El atelier de Reinaldo Mota se ubicaba en el último piso de un edificio Art Nouveau, restaurado con meticulosa precisión. Pisos de mármol italiano, paredes en tonos marfil y ventanales panorámicos que inundaban el espacio con luz natural. Un santuario dedicado a la belleza, donde cada objeto parecía colocado con intención artística. Rebeca se sentía como una nota discordante en aquella sinfonía de perfección. A pesar de haber elegido su mejor conjunto, una falda lápiz y blusa de seda que había confeccionado ella misma, la inseguridad mordisqueaba los bordes de su confianza. «El maestro la recibirá ahora», anunció una asistente impecablemente vestida de negro. La condujo por un pasillo decorado con fotografías enmarcadas. Reinaldo junto a primeras damas, estrellas de cine, íconos de la moda. Una vida documentada en instantáneas con los poderosos del mundo. La última puerta se abrió hacia un estudio inundado de telas exquisitas. En el centro, inclinado sobre una mesa de diseño, Reinaldo trazaba líneas con la concentración de un cirujano en plena operación. «Señorita Gómez», saludó sin levantar la mirada. «Puntual, una virtud escasa en este negocio». «Gracias por recibirme», respondió Rebeca, apretando la carpeta que contenía sus bocetos. Reinaldo finalmente alzó la vista. Sus ojos, agudos como bisturíes, la estudiaron con frialdad analítica. «¿Sabe por qué la invité?» «Supongo que por mi vestido del desfile», aventuró ella. Una sonrisa enigmática cruzó el rostro del diseñador. «No exactamente», respondió, señalando una silla frente a él. «La invité porque detecté algo que me intriga. Autenticidad, una cualidad en peligro de extinción». Durante la siguiente hora, Reinaldo examinó meticulosamente cada uno de sus bocetos. Sus comentarios, directos y a veces brutales, diseccionaban cada diseño con precisión quirúrgica. No había diplomacia en sus palabras, solo verdad destilada. «Técnicamente todavía eres primitiva», sentenció finalmente. «Pero hay visión, algo salvaje que no se puede enseñar». Dejó el último boceto sobre la mesa y se reclinó en su silla. «Te ofrezco una oportunidad», anunció abruptamente. «Un diseño tuyo en mi próxima colección, con tu nombre en la etiqueta». El aire escapó de los pulmones de Rebeca. Una colaboración con Reinaldo Mota era el equivalente a una coronación en el reino de la moda. «¿Por qué yo?», la pregunta escapó instintivamente. «Porque estoy aburrido», respondió con franqueza. «Aburrido de clones estériles que reproducen lo que ya existe. Necesito sangre nueva, perspectivas no contaminadas por teorías académicas». Mientras regresaba a la fábrica, la mente de Rebeca giraba como una centrífuga. Debía compartir esta noticia. ¿Cómo reaccionarían sus compañeras, ya suspicaces por su súbita notoriedad? La respuesta llegó inesperadamente. Al entrar al taller, fue recibida por un silencio antinatural.
Todas las miradas convergían en ella con una mezcla de curiosidad y especulación. Lorena se acercó apresuradamente con expresión preocupada. «Están diciendo cosas», susurró tomándola del brazo para guiarla hacia un rincón. «Sobre ti y Diego. Rumores feos». «¿Qué clase de rumores?», preguntó Rebeca, aunque intuía la respuesta. «Que tu ascenso no tiene nada que ver con talento», respondió Lorena con indignación. «Que tus diseños son robados de los archivos de la empresa». La acusación golpeó como una bofetada. ¿De dónde salió esa mentira? Lorena señaló discretamente hacia una mujer de mediana edad que trabajaba en la sección administrativa. «Carmela, la escuché esta mañana con 2 ejecutivos. Decía que encontraron similitudes entre tus diseños y bocetos antiguos de la compañía». La sangre de Rebeca se convirtió en hielo. Carmela Vidal, la secretaria ejecutiva que llevaba 15 años en LuxCorp. La mujer que, según los rumores, aspiraba a ser algo más que colaboradora profesional del gerente general. El resto de la jornada transcurrió bajo una nube tóxica. Rebeca podía sentir las miradas, escuchar los murmullos que se extinguían a su paso. La noticia de su reunión con Reinaldo, que debería haber sido motivo de celebración, ahora parecía otro elemento sospechoso en la narrativa que se tejía a sus espaldas. Al atardecer, un mensaje iluminó su teléfono. «Necesitamos hablar. Terraza, 7 p.m». El sol se hundía lentamente tras los edificios cuando Rebeca empujó la puerta de la terraza. Diego aguardaba junto al barandal, su figura recortada contra el cielo crepuscular. «Los rumores llegaron a la junta directiva», dijo sin preámbulos. «Están cuestionando tu integridad». «¿Y tú?», preguntó ella acercándose. «¿También la cuestionas?». La expresión de Diego se suavizó. «Conozco tus diseños. Son inconfundiblemente tuyos», respondió con firmeza. «Y planeo demostrarlo». Extrajo una carpeta de su maletín. «El segundo desfile de LuxCorp será en 2 semanas», explicó, entregándole unos documentos. «He conseguido que 3 de tus diseños formen parte de la colección principal». Rebeca revisó los papeles con incredulidad creciente. «¿3? ¿Y la Junta lo aprobó?». «No exactamente», admitió con una sonrisa conspirativa. «Digamos que utilicé mi apellido para algo útil por una vez». La invadió una mezcla contradictoria de gratitud y recelo. ¿Era esto una verdadera oportunidad o una estrategia para acallar rumores? «¿Por qué te arriesgas así por mí?», preguntó directamente. «Apenas me conoces». Diego guardó silencio unos instantes, como si calibrara su respuesta. «Porque veo en ti lo que LuxCorp podría ser», respondió finalmente. «Auténtica, innovadora, sin miedo a romper moldes». Sus palabras resonaron con sinceridad, pero algo en su mirada sugería que había más, algo más personal que no estaba dispuesto a compartir aún. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Rebeca dividía sus días entre sus responsabilidades como supervisora y la preparación de sus 3 diseños. Las noches se convertían en maratones de costura en su pequeño apartamento. El clima en la fábrica había cambiado sutilmente. La noticia de su participación oficial en el desfile había silenciado algunos rumores, pero intensificado otros. «Favoritismo», murmuraban algunos. «Estrategia publicitaria», decían otros. La mañana del desfile, Rebeca contemplaba sus creaciones finalizadas con una mezcla de orgullo y terror. 3 vestidos que representaban su visión, estructuras imposibles que desafiaban la gravedad, combinaciones cromáticas que narraban historias sin palabras. «Son magníficos», comentó Lorena, ayudándola a empacarlos cuidadosamente. «Van a callar muchas bocas hoy». El venue elegido para esta ocasión era aún más exclusivo, la antigua Biblioteca Nacional, transformada para la noche en un templo de la moda con iluminación dramática y música atmosférica. Rebeca llegó temprano para supervisar los últimos detalles. En el backstage, un ejército de estilistas, maquilladores y asistentes trabajaba con la precisión de una orquesta bien ensayada. Sus vestidos ocupaban un lugar destacado, con etiquetas que proclamaban orgullosamente: «Diseño, Rebeca Gómez para LuxCorp».
Deslizó los dedos por la tela del vestido principal, una creación en tonos coral con superposiciones traslúcidas que creaban un efecto de profundidad oceánica. Su pieza estrella, la que cerraría su participación en el desfile. «Impresionante», dijo una voz a sus espaldas. Al girarse, se encontró con Diego. Impecable en su traje oscuro, parecía recién salido de una portada de revista. «Gracias por esta oportunidad», respondió ella con sinceridad. «Significa todo para mí». Un destello indefinible cruzó la mirada de Diego. «Hay algo que debo decirte», comenzó acercándose. «Después del desfile Una asistente interrumpió el momento, solicitando la presencia urgente de Diego para una entrevista. Con una mirada de disculpa, se alejó, dejando a Rebeca con la curiosidad vibrando en su interior. La adrenalina del predesfile invadió el espacio. Modelos corriendo, diseñadores ajustando últimos detalles, periodistas capturando el caos organizado. Una de las modelos asignadas a sus diseños se acercó, enfundada ya en el primero de sus vestidos. La prenda, un juego arquitectónico de paneles superpuestos en tonos metálicos, transformaba a la joven en una visión futurista y elegante. «Me encanta este diseño», comentó la modelo, girando para apreciar el movimiento. «Es diferente a todo lo que he usado antes». El orgullo infló el pecho de Rebeca. Esto era real. Sus creaciones, nacidas en la soledad de noches insomnes, ahora cobrarían vida bajo reflectores profesionales. La música comenzó a vibrar, señalando el inicio del espectáculo. Uno a uno los diseños desfilaron por la pasarela, recibidos con aplausos educados y flashes constantes. Llegó el turno de su primera creación. Rebeca contuvo la respiración mientras observaba desde una pantalla lateral cómo su vestido metálico avanzaba por la pasarela, captando la luz de manera hipnótica. «Primera etapa superada», murmuró para sí misma. El segundo vestido, una pieza en degradé de azules inspirada en crepúsculos tropicales, generó murmullos apreciativos entre el público. Solo quedaba su creación estrella. La modelo aguardaba, ya vestida con la prenda coral que Rebeca consideraba su mayor logro hasta la fecha. «5 minutos», anunció un asistente. Rebeca se acercó para dar los últimos toques, ajustando un pliegue, verificando que cada detalle estuviera perfecto. Fue entonces cuando lo notó. Un cambio sutil pero inconfundible. La etiqueta con su nombre había desaparecido, reemplazada por otra que simplemente indicaba «LuxCorp Colección Primavera». «¿Qué?», murmuró, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. «Esta no es la etiqueta correcta». Revisó frenéticamente los otros 2 vestidos que ya habían desfilado. Lo mismo, su nombre había sido borrado de la creación. La modelo la miraba con expresión confundida. ¿Hay algún problema? Rebeca intentó mantener la compostura mientras su mente procesaba lo ocurrido. Alguien había cambiado deliberadamente las etiquetas, eliminando su autoría. «No», mintió forzando una sonrisa. «Todo está perfecto». La modelo avanzó hacia la pasarela, llevando consigo el vestido coral y el secreto de una traición que Rebeca apenas comenzaba a comprender. Desde su posición, observó cómo su creación recibía la ovación más entusiasta de la noche. Críticos tomando notas, editores de moda fotografiando cada ángulo, un éxito rotundo del que había sido silenciosamente excluida. Al finalizar el desfile, el director creativo de LuxCorp salió a agradecer, recibiendo aplausos por una colección que incluía 3 diseños que no eran suyos. No hubo mención de Rebeca Gómez. «Sabía que ocurriría algo así», dijo una voz familiar. Diego se materializó junto a ella con expresión sombría. «¿Sabías que robarían mi autoría?», preguntó Rebeca, luchando contra las lágrimas de rabia. «No», respondió él con firmeza, «pero sospechaba que intentarían algo para desacreditarte. Por eso tomé precauciones». Extrajo su teléfono y mostró fotografías de las etiquetas originales, documentadas antes del desfile, con su nombre claramente visible. «Y no es todo», añadió deslizando el dedo por la pantalla. «También tengo esto». La imagen mostraba a Carmela Vidal en el área de vestuario,
manipulando las prendas cuando creía que nadie observaba. La grabé con una cámara oculta, explicó Diego. No confiaba en ella desde que comenzaron los rumores. Una oleada de periodistas se acercaba al backstage. En minutos, el espacio se llenaría de preguntas sobre la exitosa colección. «Necesito tus bocetos originales», dijo Diego con urgencia. «Los que están fechados y firmados». Rebeca dudó, desconfiada tras lo ocurrido. «¿Por qué debería confiar en ti ahora?» «Porque soy el único que puede demostrarte que no todos en LuxCorp son como Carmela», respondió con intensidad. «Dame una oportunidad de hacer lo correcto». Los periodistas estaban ya entrando al espacio. Debía decidir rápido, enfrentar sola una tormenta mediática o confiar en el hombre que había desestabilizado su existencia desde el primer día. Rebeca extrajo de su bolso una libreta desgastada, su tesoro más preciado, bocetos originales fechados y detallados de cada creación, incluidos los 3 vestidos de esa noche. «Si me traicionas también», susurró entregándosela, «destruirás más que mi carrera». Diego tomó la libreta como quien recibe una reliquia sagrada. «Te doy mi palabra», dijo, y algo en su mirada transmitía una determinación inquebrantable. Minutos después, mientras los reporteros entrevistaban al director creativo que se atribuía indirectamente sus diseños, Rebeca observaba desde un rincón cómo su momento de gloria se transformaba en una pesadilla profesional. Una mano cálida se posó en su hombro. Lorena, que había asistido como espectadora, la miraba con preocupación. «Vi lo que hicieron», dijo, indignada. «¿Qué vas a hacer?» Antes de que pudiera responder, una conmoción sacudió el lugar. Diego Altamirano, heredero de LuxCorp, avanzaba hacia el centro del backstage, seguido por fotógrafos y cámaras. En sus manos, la libreta de Rebeca abierta en una página específica. «Señoras y señores», anunció con voz potente, «tengo un anuncio importante que hacer sobre la colección que acaban de presenciar». Los flashes estallaron alrededor mientras Rebeca contenía la respiración. Su destino profesional pendía de un hilo, sostenido por las manos de un hombre cuyas verdaderas intenciones seguían siendo un misterio para ella. «Los 3 vestidos que más han impresionado esta noche», declaró Diego con voz firme ante la nube de periodistas, fueron diseñados por Rebeca Gómez. Un silencio expectante envolvió el backstage. Las cámaras giraron hacia Rebeca, quien permanecía inmóvil como una estatua sorprendida en media respiración. «Tengo aquí», continuó Diego, levantando la libreta, «los bocetos originales fechados y firmados. Y esto», mostró su teléfono donde se veía claramente a Carmela manipulando las etiquetas, «es evidencia de un sabotaje directo». La bomba mediática estalló instantáneamente. Flashes cegadores, preguntas superpuestas, rostros conmocionados. El director creativo, pálido como papel, balbuceaba explicaciones inconexas, mientras los murmullos crecían como marea. Carmela intentó escabullirse entre el tumulto, pero 2 guardias de seguridad bloquearon discretamente su salida, siguiendo indicaciones silenciosas de Diego. Todo ocurrió con vertiginosa rapidez. En menos de media hora, la historia había mutado de triunfo corporativo a escándalo de plagio interno. Los titulares se escribían solos. Heredero de LuxCorp denuncia sabotaje en pleno desfile. Rebeca observaba la escena como quien contempla un accidente de tráfico en cámara lenta, fascinada y horrorizada a partes iguales. «Has provocado un terremoto mediático», murmuró cuando finalmente pudo acercarse a Diego resguardados momentáneamente en un rincón. «¿Te das cuenta de lo que significa para la empresa? Me importa un comino la imagen corporativa si está construida sobre mentiras», respondió él, con una determinación que transformaba su rostro aristocrático en algo más terrenal, más humano. La junta directiva convocó una reunión de emergencia esa misma noche. Rebeca fue llamada a testificar, enfrentándose a rostros severos y miradas inquisitivas de hombres y mujeres que ganaban en un día lo que ella en meses. Entró a la sala de juntas con piernas temblorosas pero espalda recta. Dignidad era lo único que le quedaba y pensaba defenderla con uñas y dientes. «Señorita Gómez», comenzó el presidente de la junta, un hombre de 60 años con mirada calculadora.
¿Afirma usted que estos diseños son completamente originales? Cada puntada, respondió sin vacilar. Nacieron en mi cabeza y tomaron forma bajo mis manos. El interrogatorio se extendió durante horas. Revisaron sus bocetos, compararon fechas, analizaron técnicas. Rebeca respondió cada pregunta con precisión y honestidad, sin caer en la tentación de embellecer su historia. Diego, sentado al extremo opuesto de la mesa, intervenía ocasionalmente para aportar evidencias y testimonios que respaldaban su versión. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a filtrar luz grisácea por las ventanas, el veredicto llegó. LuxCorp reconoce oficialmente a Rebeca Gómez como la autora legítima de los 3 diseños presentados esta noche, anunció el presidente. Se emitirá un comunicado público corrigiendo el error y se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra los responsables. El agotamiento físico y emocional caía sobre Rebeca como una manta de plomo mientras abandonaba el edificio corporativo. La victoria tenía un sabor extrañamente vacío. «Deberías sentirte orgullosa», comentó Diego escoltándola hacia un taxi. «Has defendido tu trabajo contra todo pronóstico». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó por enésima vez. «Arriesgaste tu posición, el respeto de la Junta». «Porque era lo correcto», respondió simplemente. «Y porque creo en ti». El taxi se detuvo frente a ellos. Rebeca dudó un instante antes de entrar. «Gracias», dijo finalmente, «por creer cuando nadie más lo hacía». 3 días después, la tormenta mediática seguía activa. LuxCorp había emitido un comunicado oficial reconociendo el error, pero el daño estaba hecho. Las acciones habían caído varios puntos y los rumores sobre inestabilidad interna se multiplicaban. Rebeca intentaba mantener la normalidad en su rutina diaria, aunque nada era igual. Sus compañeras ahora la miraban con una mezcla de admiración y cautela, como quien observa a una bomba que podría explotar en cualquier momento. Lo que nadie esperaba era la llamada que recibió esa tarde. «Señorita Gómez», la voz inconfundible de Reinaldo Mota resonaba al otro lado de la línea. «He seguido con interés su pequeño drama corporativo». «No fue precisamente mi elección», respondió ella tensándose. «Al contrario, cada elección fue suya», rebatió él. «Desde esconder su talento hasta defender su autoría. Decisiones valientes. Me gustan las personas valientes». Una pausa calculada precedió a sus siguientes palabras. «Le ofrezco un puesto en mi casa de modas en Barcelona. 6 meses de entrenamiento bajo mi tutela, seguidos de un contrato como diseñadora asociada si demuestra su valía». La propuesta flotó en el aire como un perfume exótico, intoxicante y peligroso. «¿Barcelona?», repitió intentando procesar la magnitud de lo ofrecido. «¿España?». La distancia adecuada para reconstruir su reputación lejos del escándalo, explicó Reinaldo pragmáticamente. «Aquí será la promesa que yo descubrí, no la supervisora que se atrevió a desafiar a los poderosos. La oferta era tentadora, un boleto hacia la vida con la que había soñado desde niña, libertad creativa, reconocimiento, un futuro brillante lejos de rumores y sabotajes. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Tiene hasta el viernes», concedió Reinaldo antes de colgar. Esa noche, Rebeca no pudo dormir. La decisión pesaba sobre ella como un manto de plomo. Barcelona significaba oportunidad, pero también significaba abandonar todo: su familia, sus raíces y Diego. La imagen del heredero se colaba entre sus pensamientos con perturbadora frecuencia. Su apoyo incondicional, la forma en que había arriesgado su posición para defenderla. Esos momentos de conexión que trascendían las diferencias sociales. A la mañana siguiente, visitó a su madre en el modesto apartamento donde había crecido. Elena Gómez, con sus manos gastadas por décadas de trabajo como costurera doméstica, la escuchó en silencio mientras Rebeca desahogaba sus dudas. «¿Recuerdas lo que me decías cuando era pequeña y tenía miedo de mostrar mis dibujos en la escuela?», preguntó Elena cuando su hija terminó. Rebeca sonrió levemente. «Los sueños no tienen dirección postal, pero siempre saben dónde encontrarte», recitó. «Exacto», asintió Elena.
No importa si es Barcelona o la esquina de casa. La pregunta es, ¿dónde crecerá mejor tu talento? Esa tarde, Rebeca solicitó una reunión con Diego. Necesitaba hablar con él antes de tomar una decisión definitiva. La secretaria le informó que el señor Altamirano había cancelado todas sus citas y se encontraba fuera de la ciudad por asuntos urgentes. No tenía fecha estimada de regreso. «¿Fuera?», repitió Rebeca desconcertada. «¿Sin aviso previo?». La mujer se encogió de hombros con gesto profesional. «Surgió repentinamente esta mañana. Intentó contactarlo varias veces sin éxito. Sus mensajes quedaban sin respuesta. Sus llamadas se desviaban al buzón. Era como si hubiera desaparecido completamente del mapa. El viernes llegó inexorablemente. Reinaldo Mota esperaba una respuesta y Rebeca debía decidir sin contar con la única opinión que, sorprendentemente, le importaba más que ninguna otra. Con determinación temblorosa, marcó el número del diseñador. «He tomado una decisión», anunció cuando él respondió. Esa misma tarde regresó a la fábrica. Había solicitado reunir a todo el personal en el taller principal. Necesitaba cerrar este capítulo apropiadamente. Subió a una pequeña plataforma improvisada, enfrentando docenas de rostros expectantes. Estaban todos, desde costureras hasta ejecutivos, unidos por la curiosidad. Durante años escondí mis diseños en cajones y percheros olvidados. Comenzó con voz sorprendentemente firme. Tenía miedo de no ser suficiente, de que mis sueños fueran demasiado grandes para una chica de El Mirador. Hizo una pausa, observando cada rostro. Pero alguien me enseñó a creer, a defenderme, a luchar por lo que he creado con estas manos. La emoción vibraba en su voz, pero logró mantener la compostura. Por eso hoy quiero anunciarles mi decisión sobre la oferta de Reinaldo Mota. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Nadie sabía de esta oferta. Rebeca respiró profundamente, fijando la mirada en el fondo del taller, donde la puerta acababa de abrirse. Diego Altamirano entraba apresuradamente, con aspecto cansado y el traje ligeramente arrugado, como si hubiera viajado toda la noche. Sus miradas se encontraron a través del espacio atestado. Una conversación silenciosa fluyó entre ellos en ese breve instante, y Rebeca supo, con absoluta claridad, cuál era su decisión correcta. «He decidido aceptar la oferta de Reinaldo Mota», anunció Rebeca con voz clara, que resonó en el silencio del taller. Una mezcla de suspiros y murmullos recorrió la audiencia. La noticia, aunque esperada por algunos, caía como una piedra en aguas tranquilas. Sus ojos permanecían fijos en Diego, quien se había detenido a mitad de camino, su expresión indescifrable en la distancia. «Barcelona será mi hogar durante los próximos 6 meses», continuó, sosteniendo la mirada con él. «Pero LuxCorp seguirá siendo parte de mi historia». Con gesto profesional, extrajo unos documentos de su carpeta. «He firmado un acuerdo de colaboración externa. Mis diseños seguirán formando parte de las colecciones de la empresa, con mi nombre en cada etiqueta». El gerente general asintió desde un extremo, confirmando silenciosamente la información. Había sido una negociación intensa, pero justa para ambas partes. «Quiero agradecer a todos los que creyeron en mí», concluyó con la voz ligeramente quebrada, «y también a quienes dudaron, porque me obligaron a creer más firmemente en mí misma». Aplausos dispersos se convirtieron gradualmente en una ovación sincera. Sus compañeras costureras, incluso las que habían alimentado chismes semanas atrás, reconocían la valentía de su trayectoria. Mientras descendía de la pequeña plataforma, buscó nuevamente a Diego entre la multitud. Había desaparecido. Lorena se acercó para abrazarla con fuerza. «Te voy a extrañar horrores», confesó con ojos húmedos. «¿Quién me escuchará quejarme de mi novio ahora?». Rebeca sonrió, sintiendo el peso agridulce de las despedidas inminentes. Las videollamadas existen por una razón. El resto de la tarde transcurrió entre felicitaciones, buenos deseos y la inevitable melancolía de los finales. Empacó sus pertenencias personales en una pequeña caja, algunos bocetos, un álbum de recortes, el dedal que había pertenecido a su abuela. «Señorita Gómez», la interrumpió una voz desde la puerta.
Tiene una llamada en la línea principal. Extrañada, Rebeca levantó el auricular del teléfono antiguo que conectaba las oficinas. «Diga». «Aeropuerto Internacional, Terminal 3», respondió la voz inconfundible de Diego. «Tengo un vuelo a Milán en 40 minutos». El corazón de Rebeca dio un vuelco doloroso. «¿Te vas?». La pregunta sonaba absurda incluso para ella. «¿A Milán?». «Expandir operaciones, estudiar tendencias europeas», explicó él mecánicamente, como si recitara un informe. El plan existía desde hace meses. Un silencio incómodo se instaló en la línea. «¿Por qué me llamas, Diego?», preguntó finalmente. La respiración al otro lado se volvió irregular, casi vulnerable. «Porque no quería irme sin decirte». Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. «Sin decirme qué». Otro silencio. Luego, «que te deseo éxito en Barcelona». La frialdad profesional de sus palabras contrastaba con la intensidad de su tono. Rebeca cerró los ojos, sintiendo una opresión en el pecho que nada tenía que ver con la nostalgia por la fábrica. 40 minutos, murmuró, más para sí misma que para él. 38 ahora, corrigió Diego. La decisión se formó en su mente antes incluso de ser consciente. «No te muevas», ordenó colgando bruscamente. El atardecer teñía el cielo de naranja cuando el taxi de Rebeca serpenteaba entre el tráfico caótico. Cada semáforo era una tortura, cada embotellamiento una prueba de paciencia. «¿Puede ir más rápido?», suplicó al conductor, quien se limitó a señalar la congestión vial frente a ellos. Faltaban 12 minutos para la hora de embarque cuando finalmente llegaron a la Terminal 3. Rebeca corrió por los pasillos abarrotados, esquivando maletas y viajeros con la misma destreza con que evitaba los hilos sueltos al coser. No sabía exactamente qué diría al encontrarlo. No tenía discurso preparado ni declaración ensayada, solo la certeza pulsante de que no podían separarse así, con palabras a medias y sentimientos enterrados. La sala de embarque internacional bullía de actividad. Pantallas electrónicas anunciaban vuelos a destinos remotos. «Milán, embarque en curso», parpadeaba en letras brillantes. Lo divisó junto a la puerta de embarque, revisando distraídamente su pasaporte. Incluso a distancia, la tensión en sus hombros era evidente. «¡Diego!», gritó atrayendo miradas curiosas. Él se giró lentamente, como si temiera que la voz fuera una alucinación. Al verla, una expresión indescifrable transformó su rostro. Rebeca avanzó hasta detenerse frente a él, con la respiración agitada y las mejillas encendidas por la carrera. «Tengo algo que decirte», anunció intentando recuperar el aliento. «Algo importante». Diego permanecía estático, su maletín de cuero italiano aferrado con fuerza innecesaria. «Te escucho», respondió con cautela. Rebeca abrió la boca, pero las palabras se evaporaron. En su lugar hizo lo único que parecía natural en ese momento. Tomó la solapa de su traje y lo atrajo hacia ella, uniendo sus labios en un beso impulsivo. Por un instante terrible, él no respondió. Luego, como despertando de un hechizo, sus brazos la rodearon con una urgencia que borraba meses de distancia profesional. Cuando finalmente se separaron, la última llamada para su vuelo resonaba por los altavoces. «Eso fue inesperado», murmuró él, aún sin soltarla. «Mi especialidad son los patrones inesperados», respondió ella con una sonrisa temblorosa. Diego acarició suavemente su mejilla, como confirmando que era real. «Barcelona y Milán», comentó con ironía. «El destino tiene un sentido del humor peculiar. Están a solo 2 horas en tren», señaló Rebeca, «y existe algo llamado videollamada». Una nueva urgencia en los altavoces anunciaba el cierre inminente de puertas. «Debo irme», dijo él. Su mirada contradecía sus palabras. «Mi equipo ya está en Milán». Rebeca asintió, repentinamente consciente de lo absurdo de la situación. Habían recorrido un camino imposible desde aquel grito en el almacén de telas hasta este beso en un aeropuerto. «Lo sé», respondió con nueva serenidad, «y yo debo prepararme para Barcelona».
Diego tomó sus manos entre las suyas, estudiándolas como quien memoriza un mapa valioso. «Estas manos», murmuró. «La primera vez que las vi, arreglando aquel cierre imposible, supe que eran extraordinarias. Las cicatrices de aguja son mi currículum más honesto», confesó ella con una sonrisa. Él besó suavemente sus palmas marcadas por años de trabajo con telas difíciles y materiales rebeldes. «Las cicatrices son solo costuras que cuentan historias», respondió. «Y la nuestra acaba de empezar». La última llamada resonó imperativa. No quedaba tiempo. «Ve», susurró Rebeca. «Mi vuelo a Barcelona sale en 3 días. Hay mucho que organizar». Con un último beso fugaz, Diego recogió su equipaje y avanzó hacia la puerta. Antes de cruzarla, se volvió por última vez. «¿Sabes por qué aposté por ti aquel primer día?», preguntó con una sonrisa luminosa. «Porque fuiste la única que no fingió ser alguien más frente al hijo del dueño». Y con esas palabras se marchó, llevándose una parte de ella, pero dejando mucho más a cambio. 6 meses después, el atelier de Reinaldo Mota en Barcelona resplandecía con luces estratégicas. La nueva colección primavera-verano estaba a punto de presentarse y la expectación vibraba en el ambiente. Entre bastidores, Rebeca ajustaba los últimos detalles de su pieza estrella. Un vestido de noche que combinaba artesanía tradicional con vanguardia arquitectónica. Su firma era ya inconfundible, estructuras imposibles que desafiaban convenciones y gravitaban entre lo clásico y lo revolucionario. 5 minutos, Rebeca», anunció un asistente. Asintió con la serenidad que 6 meses de aprendizaje intensivo le habían otorgado. Ya no era la supervisora nerviosa que saltaba ante lagartijas. Se había transformado en una diseñadora respetada, cuyo nombre comenzaba a resonar en círculos exclusivos. Su teléfono vibró con una notificación, un mensaje simple que iluminó su rostro. «Primera fila, centro, como prometí, da». Discretamente se asomó entre las cortinas, y allí estaba, elegante como siempre pero con una sonrisa más relajada. Diego Altamirano, quien viajaba cada 2 semanas entre Milán y Barcelona, reconfigurando reuniones corporativas para coincidir con sus horarios. Una relación construida entre viajes en tren, llamadas nocturnas y paseos de fin de semana por ciudades antiguas. Imperfecta, desafiante, pero auténtica como las puntadas imprecisas que su abuela le había enseñado a valorar. Las luces se atenuaron, la música comenzó a vibrar. El desfile estaba por comenzar. Rebeca respiró profundamente, sintiendo cómo los hilos invisibles del destino habían tejido un patrón que ningún diseñador hubiera podido imaginar. Una chica de El Mirador, redefiniendo la alta costura europea mientras construía un amor que trascendía clases sociales y océanos de diferencias. No era un final perfecto, era mejor, un comienzo imperfecto, tejido con hilos resistentes que prometían un diseño aún más extraordinario por descubrir. Y ¡corte! Nuestra telenovela entre puntadas y latidos ha llegado a su fin. ¿Qué te pareció? ¿Lloraste con el encuentro en el aeropuerto o eres de corazón de hilo industrial? ¿Desde qué rincón del mundo has estado disfrutando esta historia? ¿La viste en tu sofá abrazando un cojín o quizás en el metro fingiendo que leías algo importante mientras una lágrima traicionera rodaba por tu mejilla? Cuéntanos tu experiencia y recuerda, si alguna vez ves a alguien saltando a los brazos de un extraño por culpa de una lagartija, podría ser el comienzo de una gran historia de amor, o simplemente alguien con fobia a los reptiles. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla, y si tienes una máquina de coser en casa recogiendo polvo, quién sabe, tal vez el próximo gran diseñador de moda esté esperando despertar en ti.